Muy buenos días, damas y caballeros, amigas y amigos. Bienvenido a este su espacio Periodismo y Sociedad, un programa abierto, horizontal, en el que tratamos temas de actualidad. Se transmite por el canal 19 Cinevisión en todos los cables en República Dominicana y allende de los mares para la diáspora, para las personas que quieren ver un programa de calidad a través de las plataformas como streaming, YouTube, Facebook, etc. Con nosotros, don Eli. Saludos, don Licho, ¿qué tal? ¿Qué hay de bueno? Bueno, tenemos que Dios nos guía. Eso es lo mejor, que estamos con Él bajo todas las circunstancias, Él apoyándonos en este esfuerzo de construir un país mejor, pero para todos, como estamos cada día aquí. Y otra cosa buena, es que usted vino de cuadro azul. Sí. Y eso me indica a mí que usted se está un poco enamorando de los campeones. De los campeones. De los que son ganadores. Los Tigres del Licey. Los que son Tigres del Licey. Los Tigres del Licey. No los Tigres de Aragua, carajo. Del Licey. Tigres de Aragua. No, los Tigres de Aragua. No se meta con mi esposa, que ella es de los Tigres de Aragua. Tigre. Los Tigres. El glorioso azul. El glorioso azul. Tigres del Licey. ¿Qué hay de nuevo hoy? Bueno, el presidente dijo ayer que se va a investigar o se está investigando el apagón de varias horas en el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez, que le costó al país la suspensión de varios vuelos, la aparición negativa en la prensa tanto dominicana como internacional, y sin embargo eso requiere de una investigación, y el presidente dice que si hay culpable habrá sanción. Los aeropuertos son una zona neurálgica del país, frágiles, sí, por donde entran y salen miles y miles de gente, y no solamente eso, sino que también hay vuelos internacionales que vienen ahí a recargar combustible o a recargar combustible, a hacer algún tipo de operaciones, y es bueno que el aeropuerto internacional José Francisco Peña Gómez se mantenga funcionando. A esto hay que buscarle una alternativa, porque eso ha ocurrido en varias oportunidades y no ha habido sanciones. Lamentablemente la empresa que administra el aeropuerto, Aerodón Dominicana, tiene un contrato infinito, diríamos. A 30 años. A 30 años, ya nosotros cuando se cumple ese contrato, no viviríamos. Nosotros estaremos muy viejitos. Yo aspiro a vivir ese tiempo, para ver qué nos tiene. Entonces, el Estado tiene que ser muy fino en esto, porque si ellos tienen un contrato ya sellado y firmado y ya adelantaron parte de los recursos, el Estado tiene que ser muy fino, y esa compañía tiene que ser muy, muy decente al momento de administrar el aeropuerto, porque no pueden descuidarse, no pueden dañar la gallina de los huevos de oro, y el Estado mantenerse vigilante para cualquier cosa. Y mira, ese tema que tú has puesto en el tapete, que está en el tapete, tú lo has resaltado aquí, no es solo que está sobre el aeropuerto emblemático del país. O sea, ese es el aeropuerto, aunque no es al que más aviones vienen, al que más pasajeros vienen. Es el aeropuerto símbolo, está en la capital, es el más importante de República Dominicana. ¿Y qué pasa? Cuando pasa eso como ayer, tú desvencijas, desestructuras todo lo que es la seguridad y la programación de los demás aeropuertos. Porque tú tuviste ayer que llamar a todos los aeropuertos para que te abran un espacio, para que aterrice aviones que tenían que aterrizar, algunos de emergencia. Y eso evidentemente que trastoca y trastueca la programación de los demás aeropuertos, que ya es un problema y es una señal que se transmite a nivel mundial, porque esa alerta no queda aquí.
No. Al mismo momento que está ocurriendo, va a todos los aeropuertos del mundo. Y ya en todos los aeropuertos del mundo saben que el aeropuerto dominicano tiene un problemita, pequeño o grande, tiene un problema ahí. Y yo te puedo hacer una anécdota. La gente siente una decepción cuando va a volar por un aeropuerto o hacia un aeropuerto que tiene ese caso. Yo la semana pasada estuve en Nueva York, en Newark, y yo venía a un aeropuerto, en un avión. El avión de nosotros tuvo que devolverse. Y duramos 4 horas cambiándolo, arreglándole una pieza al avión. Y no se le pudo cambiar. Todo el que venía ahí venía con el temor de ya devolverse y no volar por esa línea. Es una cosa. Claro. Al final tuvieron que buscar otro avión que llegaba de Israel, del Medio Oriente, para traernos a nosotros a República Dominicana. Y ese avión tuvo que llegar, desmontarse, cargar combustible e irse otra vez, porque tenía otro vuelo hacia otro lugar. Claro, porque tenía su programa. Su programa. Pero déjeme hacer una pequeña referencia a algo que ocurrió en Venezuela. En el año 68, cuando el doctor Rafael Caldera gana las elecciones, su Congreso promovió la ley de reversión petrolera. ¿Qué era la ley de reversión petrolera? Comenzaba un proceso de que se iban venciendo las concesiones petroleras que se habían dado hace 30, 40 años. Duraban 40 años las concesiones petroleras y comenzaban a vencerse en un proceso de 10, 15 años a partir de ese momento. Y esos campos petroleros, esas concesiones petroleras, revertían al Estado. El Estado tenía una empresa petrolera, la Corporación Venezolana de Petróleo, que asumía esos campos. Eso era un proceso que en la lógica tú lo veías bien, porque era una nacionalización progresiva. Pero ¿qué sucedía? Que las empresas extranjeras, fundamentalmente norteamericanas, inglesas y holandesas, no invirtieron más en los campos petroleros. Invertían lo justo necesario para que cuando llegase el momento de la reversión, prácticamente los equipos eran chatarra. Entonces, cuando llegó el presidente Carlos Andrés Pérez, 5 años después, vio aquello y promovió la ley de nacionalización del petróleo. Revertió todas las concesiones petroleras, las pasó a mano del Estado, creó la empresa PDVSA y se tuvo que firmar contratos de asesoría, contratos de... Eso tenía un nombre. Contratos con las empresas petroleras para recuperar los campos petroleros y que la industria petrolera, el principal ingreso del país, funcionara. Esta empresa de que estamos hablando tiene un contrato hasta el año 2060, no tiene competencia. En seguro hay un término que se llama el riesgo moral. Usted tiene una casa que cuesta 10 millones de pesos y usted va a una aseguradora y la asegura contra incendio y el seguro no le va a dar más de 7 millones de pesos si la casa se incendia. ¿Por qué? Porque la empresa aseguradora está cuidándose de que si usted quiere vender la casa y no la puede vender, no la vaya a incendiar y le paguen los 10 millones de pesos. Ese riesgo moral tiene que transferirse a todo este tipo de contratos. Entonces llegamos al fondo de los temas. Un Estado que no es rector, un Estado que no es regulador, que no establece regulaciones y un Estado que las pocas regulaciones que establece no las ejerce. Es ineficacia del Estado, uno de los 4 columnas de la administración pública, la ineficacia. Que no es la ineficiencia, pero la ineficiencia tiene que ver con la economía, con que las cosas se hagan al precio justo. Esto es que la ineficacia es que las cosas se hagan, lo que se planifica se tiene que hacer. Eso es económico también. Claro que es económico, tiene una consecuencia económica, pero fundamentalmente tiene que ver con una ciencia que se llama orden y organización. Orden y organización, que es parte de las ciencias administrativas. Entonces, ese es el problema que nosotros estamos viviendo como sociedad, no solamente en República Dominicana, en Hispanoamérica en general, que el Estado es ineficaz, es ineficiente, porque no se han preparado para ejercer una función real de control sobre los aspectos privados. Entonces, eso tiene un nombre.
Educación. Educación, claro. Es que la zapata de todos los problemas es educación. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice desde Sócrates, lo venía diciendo, Aristóteles lo decía. O sea, eso no es nuevo, pero bueno, es lo que nosotros estamos viviendo. Bueno, tenemos que ir a una pausa y venimos entonces con otros temas y con las pinceladas. Pincelado, y vamos a hablar de algo interesante. Vamos a ver. Cada vez que paseamos por el Parque Colón, lo disfrutamos de su arboleda, de su paisaje, no nos damos cuenta de que ese centro histórico de la ciudad tiene sus raíces desde el momento mismo en que Obando funda la ciudad de Santo Domingo en este lado del río Osama. Vamos a ver este video que nos va a recrear un poco la historia de la Plaza Mayor, que ahora es el Parque Colón. Veamos. La Plaza Mayor, hoy Parque Colón, de la ciudad colonial de Santo Domingo y su entorno. Saludos. El 4 de agosto de 1496, el adelantado Bartolomé Colón, hermano del almirante Cristóbal Colón, fundó la Villa Nueva Isabela, que más tarde tomaría el nombre de Santo Domingo. La Nueva Isabela fue fundada en la margen oriental del río Osama y tras ser destruida por un huracán en 1502, fue trasladada a la margen occidental de este río el 5 de agosto de ese año por el nuevo gobernador Fray Nicolás de Obando, quien la bautizó con el nombre de Santo Domingo. En los gobiernos de Fray Nicolás de Obando y el virrey Diego Colón, hijo del almirante Cristóbal Colón, Santo Domingo empezó a desarrollarse y se inició la construcción de una serie de edificios que hoy son patrimonios de la ciudad, de los dominicanos y de la humanidad. Los edificios coloniales más destacados son la Catedral de Santa María la Menor o Catedral Primada de América, el Alcázar de Colón, primer castillo de América y residencia del virrey de las Indias, don Diego Colón, el Monasterio de San Francisco, las ruinas del primer monasterio en América, el Museo de las Casas Reales, antiguo Palacio de los Gobernadores Generales, la Fortaleza Osama, la más antigua fortaleza en América, el Panteón de la Patria, antiguo edificio jesuita que acoge los restos inmortales de los hombres y mujeres más destacados del país, así como la iglesia del convento dominico, el primer convento en América, donde Fray Antón de Montesinos dijo el Sermón de Adviento de 1511 y donde fue instalada por primera vez la Universidad Santo Tomás de Aquino el 28 de octubre de 1538. El trazado de Nicolás de Obando reservó el espacio de la Plaza Mayor, con una dimensión casi 3 veces mayor que la que tiene en la actualidad. El espacio reservado estaba comprendido al norte entre la calle Real o del Clavijo, actual calle El Conde, la calle de Santo Domingo de la Universidad, hoy Padre Villini, al sur, calle del Arzobispo, hoy Arzobispo Portes, al oeste, y la calle de Santa Clara, hoy Isabel la Católica, al este. Sin embargo, se decidió colocar una iglesia techada de paja y que sería posteriormente erigida como catedral dentro del espacio de la Plaza Mayor, en el extremo sur y no enfrente de la misma, como era la costumbre. El domingo 26 de marzo de 1514, Pedro Suárez de Deza, obispo de la Concepción y antiguo metropolitano de Yaguate, bendice el solar de la futura Catedral de Santo Domingo y delimita el sitio al norte de la existente iglesia techada de materiales frágiles, donde planta 4 cruces que demarcan el solar del templo. Esta decisión reduce a casi la tercera parte de su tamaño el solar de la Plaza Mayor. En 1521 se inician los trabajos de la Catedral de Santo Domingo, consagrada en 1540 y que en 1546 se consagra como metropolitana y primada de Indias por Paulo III, dedicada a la Virgen María, Nuestra Señora de la Encarnación. La plaza original era de tierra, sin árboles. Allí se encontraba la picota, o sea, una estructura usada como instrumento de castigo
que exponía al delincuente a la humillación pública. La plaza tenía una fuente de agua en el centro, líquido traído por gravedad desde la noria de San Francisco. La organización de la plaza se mantuvo hasta el siglo XVIII, tiempo en que se inician modificaciones en su entorno, como la Casa de Herrera, donde se instala durante el periodo de la ocupación haitiana, 1821-1844, el gobernador general Jerónimo Maximiliano Borguela, y toma su nombre la edificación. El arquitecto e historiador Eugenio Pérez Montaz, en su libro En la ciudad de los Ama, nos dice: al despuntar el siglo XIX, para ser más específico en enero de 1801, llegaba a la ciudad de Santo Domingo el general Toussaint Louverture. En cierta forma, se da inicio a la era de Francia. Las crónicas resaltan que fue celebrada una ceremonia religiosa en la catedral y otra de carácter civil en la que se le entregaron las llaves de la ciudad, pasando después a la Plaza Mayor, donde el caudillo haitiano proclamó la libertad, la igualdad y la fraternidad de todos los ciudadanos. En 1822, durante la invasión haitiana, se siembra una palma llamada de la Libertad, primer árbol sembrado en la plaza. Por mucho tiempo la única estructura en la plaza era un muro bajo construido para evitar que los animales que entraban por la Puerta del Conde, camino a la Plaza del Mercado, anteriormente del Contador, merodearan por la plaza. En la misma se hacían paradas militares. La plaza fue arborizada durante la segunda presidencia de Buenaventura Báez, específicamente entre los años de 1858 y 1861, como parte de obras de embellecimiento y modernización de la ciudad. A finales del siglo XIX, durante la presidencia de Ulises Geró, llamado Lilis, la Junta Nacional Colombina decide derribar la picota. Se coloca la escultura de Colón con Anacaona a sus pies, obra del escultor Ernesto Gilbert, que data de 1887, siendo renombrado como Parque Colón oficialmente el precitado año de 1887. El Parque Colón evolucionó con el tiempo, tuvo paseos de tierra apisonada y grama, sembrada de laureles. Luego se pavimentó con hormigón durante el gobierno de Ramón Cáceres en 1911. Durante los años de Trujillo se instalan 4 fuentes del tipo trazado simétrico decimonónico. Luego la Comisión Temporal de Ornato Cívico pavimenta con ladrillos en una intervención dirigida por el ingeniero José Ramón Báez López Penja en 1968. En esta ocasión el proceso arqueológico descubre la fuente y el sistema del acueducto original, entonces en desuso desde los tiempos de la colonia. A lo largo del tiempo, en torno a la Plaza Mayor o Parque Colón, se han levantado edificaciones juntamente con la catedral, lo que configura el contorno y son testigos de la historia de la ciudad y del país. Es cuanto: salud, fuerza y unión. Bien, regresamos con ustedes. Estamos en Periodismo y Sociedad, haciendo camino para construir un país mejor, día a día, pero para todos. Yo quiero, antes de que estos jóvenes entremos en detalle de algún tema profundo, como es el que vamos a entrar, dar mis condolencias por el fallecimiento de una, para mí, heroína de la democracia dominicana de los últimos 60 años. En la época de Balaguer, aquí habían en el PRD 4 grandes mujeres que eran los símbolos de la lucha popular, de la lucha de protección. Habían 4 o 5, yo puedo mencionar ahí a doña Leonor Sánchez Baret, pero de la base de la sociedad, del pueblo, Felipa Gómez, está Chiqui, Dolores González, Flavia Ramírez, que en paz descanse, y esta joven, esta señora que acaba de morir, que tiene Humberto, tiene una foto ahí, doña Alejandrina García. Esta mujer fue una mujer de armas a tomar, fue la mujer que nos albergaba en el patio de su casa, en un cuartucho que tenía, que nos cuidaba a la juventud en las cañitas, cuando la policía andaba detrás de todos nosotros los jóvenes.
de Darío de Jesús, de los Fausto Herrera, mío y de decenas de jóvenes que tenía el PRD y otros grupos ahí luchando por la democracia y contra los 12 años de Balaguer, contra la banda colorada. Entonces Alejandrina falleció ayer y yo quiero expresar nuestras condolencias. La van a velar a partir de hoy a las 9 en el Jardín Memorial, en la avenida 27 de febrero, casi esquina Núñez de Cáceres. Entonces usted, que si es amigo de uno de los hijos de Yuyi, de alguno de los hijos de ella, usted puede ir a darle el pésame a esa hora, pero recordar esa lucha titánica de esta mujer que salía a las 12 de la noche, a las 10 de la noche, a ver dónde estábamos nosotros y a cuidarnos, a llevarnos como los hijos a sus casas o a las casas nuestras, para que la policía no interrumpiera, porque matar a una mujer en ese tiempo en la calle era muy difícil. Bueno, pues ellas, esas 5 que yo he mencionado, nos protegían de esa avalancha policial, terrorista, parapolicial del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. En paz descanse, doña Alejandrina García. Bueno, hoy ya el presidente Luis Abinader está agotando una apretada agenda en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, y tiene ya listo su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que, como bien ha adelantado, también se va a referir a la situación haitiana. A la situación, ya el canciller había hecho una petición de que se restableciera la misión militar para controlar a las bandas que están azotando a la población haitiana. Hay que esperar, hay que ver con qué tema viene qué característica nueva le va a sumar el presidente Abinader a su exposición ante el Foro de las Naciones Unidas. Asamblea van y asamblea vienen. Prácticamente los últimos mandatarios que hemos tenido que han acudido a ese foro. Recuerdo al presidente Leonel Fernández, al presidente Abinader y ahora al presidente Medina, y ahora el presidente Abinader. Es un hecho recurrente que cada vez que acuden a este foro hablan de la situación haitiana, de lo que ellos entienden que es, diríamos, ellos observan como un peligro para el país, una posible estampida de haitianos que no se pueda controlar en la frontera, que vengan aquí, o bien la misma situación explosiva social que padece Haití, y que esto vaya a repercutir negativamente sobre esta parte de la isla. Vamos a ver con qué viene. Aparentemente yo pienso que se está cocinando algo a nivel internacional, porque Estados Unidos le ha pedido a la ONU, al Consejo de Seguridad de la ONU, que le permita, que le autorice una asistencia militar para controlar y encauzar a la población haitiana, llevarla a la normalidad. Estados Unidos a veces uno tiene que agarrar esto con pinzas, porque cuando ellos quieren una cosa, lo hacen por encima de la ONU y de San Pedro y de todo el mundo, pero vamos a darle el beneficio de la fe, y decir que ellos vienen ahora con buenas intenciones al hacer esa petición. Hay un axioma que si usted hace lo mismo, no puede esperar resultados distintos. Y lo que se está planteando con respecto a Haití pareciera que es lo mismo. Una misión militar, una misión policial, enviar dinero vía ONG, vía asociaciones, etc. Y en eso Haití tiene, no sé, 30, 40, 50 años en ese tema. Si nosotros sacamos la cuenta de la ayuda internacional
que ha recibido la República de Haití desde el año 1950 hasta hoy, que serían 75 años, yo le garantizo que, sin haber sacado la cuenta en detalle, que ha recibido tanto o más dinero que la República Dominicana en programas internacionales. Y los resultados allí están. Una República Dominicana que con todos sus problemas va creciendo, y una República de Haití que, llena de problemas, cada día se hunde más en un hoyo que no tiene fondo. Entonces, no sé si lo mismo, una misión militar, una misión... ¿Cuál es la salida? Yo no podría decirla. Pero sé que esa salida hasta ahora no ha dado resultado. Y tienen que buscar una alternativa que comprenda una salida militar, una salida policial, sí que la comprenda. Pero tiene que haber algo más. No colocar un contingente policial allí, convocar unas elecciones y permitir que el sistema democrático, porque en las bondades de la democracia, en la teoría democrática, les va a dar la salida y la solución, cuando no es verdad. Nosotros tenemos que ver el caso haitiano como cuando vamos a ver un espectáculo de magia, que vemos al mago que con la mano izquierda te hace una seña, te pone una chica muy linda aquí, para que todo el mundo vea a la chica y la mano izquierda, y con la mano derecha se está haciendo el truco. Nadie ve la mano derecha. Entonces nosotros tenemos que analizar el caso haitiano como si estuviéramos viendo un espectáculo de magia. Bueno, coincide, como dice Eli, este flujo de información que no solo Estados Unidos, sino que también las mismas Naciones Unidas han planteado una reformulación de la misión de Kenia. El gobierno de Kenia ayer emitió un comunicado dando su aquiescencia y alegría, expresando su alegría por este nuevo aire del cambio de la modalidad de la misión de Kenia en Haití. Y Estados Unidos ha planteado, como dice don Isidro, esa parte de no importa qué haya que hacer. Parecería que Estados Unidos nada más se involucra militarmente donde hay intereses que le afectan o que a ellos quieren. En Haití está pasando droga para Estados Unidos, está pasando armas ilegales, o es al revés. Bueno, eso lo quisiera controlar Donald Trump. Y si la quisiera controlar, para Estados Unidos no es difícil controlarla. La única manera que tiene Estados Unidos, que tiene Haití de reorganizarse, la única manera de institucionalizarse es que un gobierno fuerte tome el control hasta reempujar, haga recular o reducir al mínimo a las bandas que están allá. No hay otra manera de que la institucionalidad haitiana funcione con esas bandas, porque de la otra manera es que esas bandas dirijan la institucionalidad, sean ellas las que gobiernen. Y yo pienso que ese sería el absurdo. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se use la fuerza, pero hay casos que son extremos. En Haití hay que institucionalizarla, hay que iniciar un proceso de civilización. Esto quiere decir de inversión bajo la seguridad ciudadana. Estados Unidos, las naciones del mundo tienen que colaborar con el inicio de un proceso de desarrollo económico, de desarrollo que comienza con la educación. Hay que sembrar escuelas, hay que hacer una primera inversión en grandes infraestructuras de salud en todo el país. Pero eso no lo hacemos, se puede hacer con las bandas controlando el pueblo haitiano. Eso hay que hacerlo ya. Y si Estados Unidos está dispuesto a colaborar, a dirigir eso, como decía Eli, cuando quiere hacerlo, lo hace por encima o por debajo de la ley, lo hace. Bueno, pues, si hay un caso que amerita eso en Haití, aquí vinieron cuando no se ameritaba, lo hicieron, duraron 8 años regularizando la instauración de la democracia.
8 años de su democracia con el doctor Balaguer. Y mire lo que tenemos hoy, un proceso que nos dio dificultad para salir, pero salimos de Balaguer, que era su pupilo. Y hoy hay más democracia que cuando Balaguer. Quiera o no, mucho más democracia, mucho más institucionalidad, mucho más seguridad que cuando Balaguer. Ese es mi criterio. Entonces yo creo que si hay que hacerlo, enhorabuena que sea. Ahora, hay algo que hay que resaltar y ponerlo muy bien de relieve, y es que yo no sé hasta dónde las fuerzas vivas de haitianas se han adormecido, se han acostado en una hamaca esperando que le llegue de fuera una solución. Yo pienso también que esas fuerzas vivas de Haití deben de integrarse a la lucha por mejorar su nación. Es decir, el concierto de naciones en el mundo entero hoy tienen otros problemas y tienen su visión puesta en otros cauces, en otro problema. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos está enfrascado en su guerra comercial, etcétera, etcétera, y está mirando muy poco hacia países pequeños, hacia países como de América Latina, que lo trata de soslayo, solamente cuando ellos ven que sus intereses están en peligro, cuando ven que los chinos se acercan mucho, entonces ahí abren los ojos. Entonces, yo lo que quiero decir es que también el pueblo haitiano debe de generar su propia fuerza para encauzar su nación, debe de despertar y comenzar a ser sujeto de su propia historia, no objeto como está haciendo hoy. Vamos a una pausa y volvemos en breve. Bien, regresamos ya en la parte final. Esta semana se realizó la reunión mundial y para el Comité Latinoamericano de la Alianza Progresista, que es como el símil de lo que era la Internacional Socialista. Y el presidente Hipólito Mejía tenía un discurso presencial, pero decidió pronunciarlo de manera virtual porque tenía aquí un evento del PRM. Yo considero que ese fue un discurso muy responsable, muy profundo, muy político y muy agresivo frente al deterioro de la democracia mundial. Y que un deterioro que está implicando el desarrollo económico de los pueblos más pobres. Él lo dice ahí hace una radiografía de por qué eso se está ocurriendo. Vamos a escuchar ese discurso del presidente Hipólito Mejía en Argentina este viernes. Adelante, Humberto. Estimados compañeros, señoras y señores, al tiempo de lamentar profundamente el hecho de no poder participar presencialmente en esta importante reunión, agradezco la gentileza de permitirme hacerlo de forma virtual en nuestro diálogo a favor de la democracia, la paz y la justicia social a nivel global y en cada uno de nuestros países. Esta reunión de la dirección de la Alianza Progresista y conferencia de la Alianza Progresista de las Américas ocurre en un momento crítico para la paz y para la consolidación de sociedades genuinamente democráticas, donde el progreso económico y material esté acompañado de la inclusión social y el pleno ejercicio de los derechos fundamentales. Me refiero de manera particular a los derechos políticos, socioeconómicos, culturales, ecológicos y de género, entre otros igualmente fundamentales. Desde la perspectiva de la ciudadanía sustantiva, el ejercicio de esos derechos sirve de derecho y de hecho para formar un tejido social donde se entrecruzan los intereses y proyectos individuales, obviamente grupales también, y se construye un sentido de pertenencia no limitado al territorio de cada país. Visto así, desde la perspectiva del Estado-Nación, un derecho fundamental es el de poder elegir libremente, sin miedo y con la firme participación ciudadana, tanto en el camino a seguir para lograr el bien común y hacer tangibles esos derechos fundamentales, como las alianzas internas y externas, para transitar ese largo y difícil camino. Cabe recordar el dicho popular: dime con quién andas y te diré quién eres. Consecuentemente, en el campo de la geopolítica, sería válido decir: dime con quién decides aliarte
y te diré de qué lado de la historia estás y cuál es tu visión del mundo. Esa premisa ideológica es especialmente relevante en la actual encrucijada marcada por la incertidumbre que vive el mundo, una de cuyas causas principales es la consolidación de la derecha global y su articulación con actores a nivel regional, nacional y local. En consecuencia, como resultado de acontecimientos de larga duración, ocurridos antes y después de la Segunda Guerra Mundial, en los años recientes, hemos sido testigos de la profunda y acelerada transformación del mapa geológico e ideológico que muchos asumían como inalterable. Las palabras y el lenguaje han sido centrales en la demarcación de ese mapa, así en términos como la derecha y de izquierda, incluidos sus ultras en ambas direcciones ideológicas, han servido para calificar lo que se entiende por ciudadanía democrática y libertad en términos ideológicos. Después de todo, ser de derecha o de izquierda define una visión del mundo, sin entenderme más allá de ese análisis. En cambio, antes de referirme a las manifestaciones más sobresalientes de la presente encrucijada y el crecimiento de la ultraderecha en nuestros países, quiero hacer una reflexión que considero pertinente y provechosa para el diálogo franco. En efecto, una derivación esencial de la transformación política antes mencionada, que no ha sido ni lineal ni predestinada, es el hecho situado en el desarrollo humano como un criterio vital para valorar el impacto de la ideología en la vida de los seres humanos de carne y hueso. Es decir, hemos aprendido a preguntar qué tanto desarrollo humano y qué tanta democracia hemos logrado en nuestras alianzas, concretamente en lo referente al empleo, la educación y la salud. En otras palabras, además de reconocer la importancia de los postulados y los símbolos de cada ideología, también hemos aprendido a evaluar cuánta democracia sustantiva se construye, obviamente siguiendo una agenda y formando alianzas de izquierda o de derecha. Para sorpresa de algunos, fruto de las alianzas y las opciones realizadas, naciones grandes y pequeñas que décadas atrás eran referentes de pobreza y dependencia, hoy son referentes incuestionables de progreso socioeconómico, desarrollo humano sustentable y autodeterminación. De igual manera, naciones donde el ejercicio de los derechos individuales estaba proscrito de hecho y de derecho, hoy muestran altos niveles de ciudadanía sustantiva que se expresan en un creciente espacio de participación, especialmente millones de mujeres, quienes han ganado un enorme espacio a favor de sus derechos fundamentales. En ese contexto de inclusión social, que se extiende mejor la extraordinaria movilidad social de una parte importante de la población joven mundial, especialmente en lo referente a la educación. De igual manera, en el marco del ejercicio ciudadano, se ha robustecido la defensa de los derechos de muchos pueblos aborígenes, es decir, de etnias socialmente excluidas y culturalmente invisibilizadas. Pero no nos llamemos a engaño. Lo cierto es que a pesar de esos notables avances, la desigualdad social y la brecha social persisten, incluso en países donde la economía de hecho ha sido muy favorable. Más aún, en más de una nación, vemos como el éxito económico no marcha de la mano con la libertad ni con el respeto a los derechos humanos, obviamente fundamentales. Eso está ocurriendo tanto en naciones grandes como en países pequeños. Es justamente para superar esas desigualdades que tiene sentido ético la formación de alianzas entre naciones y entre los diferentes actores sociales dentro de cada nación. En los hechos, nuestra alianza progresista se situará a la izquierda o a la derecha de la historia a partir de las decisiones que obviamente tomemos para superar esas desigualdades en la encrucijada que todos vivimos. Permítame ahora resumir las manifestaciones más sobresalientes del contexto donde se consolida el discurso de la ultraderecha en términos políticos e ideológicos. En primer lugar, existe una amenaza real al pluralismo y al multilateralismo.
hoy indicios claros de que naciones poderosas están decididas a imponer una agenda extremista, polarizada, que se resume en la idea de que el que no está conmigo está contra mí. Es desde esa postura ideológica que se ha desatado lo que muchos analistas califican como la guerra arancelaria que castiga a las naciones que se niegan a perder su autodeterminación. Tanto el control de las rutas marítimas vitales como la explotación y el comercio de recursos naturales y tecnológicos forman parte de esa política coercitiva. Las consecuencias de este enfrentamiento son evidentes en todo el mundo, incluyendo el alza de los precios de los insumos esenciales para la alimentación y la salud. En segundo lugar, se endurece cada vez más el discurso guerrerista que proclama que la paz se logra con la fuerza. Ese llamado a la confrontación niega el principio del diálogo y es una amenaza real para la paz social y el desarrollo humano. En tercer lugar, se agiganta el desprecio hacia los pobres, el miedo al extranjero, la banalización de la política y el irrespeto a las instituciones académicas y a la ayuda solidaria. En cuarto lugar, en muchos países se ha declarado la guerra al derecho a estar informado y a expresar libremente las ideas. Para tal fin, se está usando la crítica válida de las denominadas fake news o noticias falsas para impedir el acceso a recursos de comunicación que, bien usados, pueden fortalecer la democracia y promover el diálogo. Finalmente, estamos presenciando un distanciamiento al principio ético de la superación de las inequidades. Es una condición necesaria para construir la democracia activa, fortalecer la cohesión social y el sustento a la paz. Es justamente la posición que tengamos frente a esos procesos que nos situará a la izquierda o a la derecha de la vida y la historia. Los pueblos están dando señales de que no están dispuestos a renunciar al diálogo y a construir una democracia con todos los demás. En efecto, mientras comenzamos hoy, vemos a los jóvenes de la lejana Nepal, la llamada generación Z, lanzarse a las calles con inesperada violencia para defender su derecho a utilizar sin censura las redes sociales y otros dispositivos de comunicación. Tan contundente ha sido ese movimiento social, obviamente, que logró un cambio de gobierno y puso a una mujer al frente de esa lejana nación. A su vez, en Europa, viejo continente, los cambios a nivel político están derritiendo los cimientos de la larga tradición libertaria que tiene en la Revolución Francesa su ícono más duradero. Y aquí, más cerca de nosotros, hace poco vimos que los habitantes de Buenos Aires usaron el derecho al voto para expresar pacíficamente su contundente rechazo al discurso de la ultraderecha. Amigos todos, soy un ferviente creyente en el diálogo y en la pluralidad. Mi país, la República Dominicana, está aún lejos de ser una democracia sustantiva que garantice todos los derechos fundamentales a sus ciudadanos. Pero sí hemos aprendido a dialogar de manera franca y a distanciarnos de los extremismos y de la intolerancia. En los hechos, como nación, hemos dicho no a la ultraderecha. Por eso me siento orgulloso de ser dominicano y de apoyar firmemente nuestra alianza progresista que se ha situado al lado correcto de la historia. Muchas gracias a todos y todas.